Quiero pues compartir con ustedes una reflexión que la he estado haciendo durante años, ¿sí? Fue quizás uno de los primeros textos que reflexioné allá por los años 70, y que me tocó, no sé, la oportunidad o la dicha de compartir en un lugar así de pronto, así de improviso. Y lo he reflexionado a través de los años, lo he compartido muchas veces, tal vez alguna ocasión aquí con ustedes en algún momento, pero quiero dejárselos una vez más a su reflexión. Es lo que todos conocemos, es un texto universal, ¿sí? Que la mayor parte de la cristiandad lo conoce, y que en la Biblia de Casiodoro de Reina lo presenta de una manera muy ordenada, ¿sí? Que es la oración del Padre Nuestro. Todos la han escuchado, ¿verdad? Y Casiodoro de Reina particularmente la presenta con una en un orden, ¿verdad? Y con una puntuación también, con una gramática muy particular, ¿sí? Que me ha despertado la inspiración a través de los años, y que yo lo he dividido en dos partes esa oración. O sea, ¿cómo hallar gracia delante de los ojos de Dios? ¿Sí? Pudiéramos decir también cómo mantenernos bajo la gracia, y también cómo acrecentar la gracia, ¿sí? O sea, esa expresión, porque no es solamente la expresión en sí, sino todo el contenido que tiene. Esta oración surge de una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, porque Jesús tenía sus momentos de oración, sus momentos devocionales. Él se apartaba de ellos y ellos lo miraban, ¿sí? Y lo observaban y veían cómo pasaba tiempo con su Padre, y cómo de pronto, cuando regresaba de esos momentos devocionales, ¿sí? Él llegaba con una fortaleza muy particular, con una seguridad, ¿sí? Y con una presencia que los impresionaba a ellos, de manera que aprendieron a valorar ese tiempo, ¿sí? El tiempo de orar, de estar en comunión con el Padre, al grado que le preguntaron: oye, enséñanos a nosotros cómo orar, ¿sí? Así como también Juan enseñó a sus discípulos, le dicen. Y Jesús les dice: bueno, cuando oren, digan así. Y ahí viene el desarrollo del Padre Nuestro, y lo hemos repetido a través de la historia. Yo creo que si contáramos las veces que esta oración se ha repetido, ¿sí? Pues serían millones y millones de veces que la cristiandad ha repetido esta oración, a veces como una fórmula mágica, ¿verdad? ¿Sí? Sin analizar los contenidos, pero la verdad es que Jesús la dejó para la reflexión, o sea, porque precisamente ese es lo que motiva la expresión, o sea, la pregunta: ¿cómo? Enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice: bueno, cuando oren, exprésense de esta manera, ¿sí? No necesariamente repetir, aunque de pronto puede tener un poder la repetición, ¿verdad? Cuando es una repetición con fe, la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Pero más que todo es una oración dejada para la reflexión particular de los hijos de Dios, para que aprendamos cómo hallar gracia, les decía, cómo mantenerse bajo la gracia, y cómo crecer en la gracia. La gracia de Dios es el don más preciado que podemos recibir. O sea, la gracia de Dios es el favor de Dios, el favor que Dios nos dispensa sin que necesariamente nosotros tengamos algún atributo o que merezcamos, ¿verdad? Esa manifestación, ¿sí? Es la gracia, ¿sí? Algo que se nos da, ¿sí? Cuando nosotros damos por gracia, pues quiere decir que la otra persona quizás no es digna o no es merecedora, ¿sí? No hay atributo alguno, simplemente el dar por amor, ¿sí? Esa es la gracia, ¿sí? No hay mérito, no es meritoria, ¿sí? O sea, no hay obra meritoria que pueda atraer la gracia de Dios. Lo único que atrae la gracia de Dios, o el referencial que Dios encuentra para manifestar su gracia, es la fe.
La fe, cuando el hombre desde aquí expresa su fe, es decir, su confianza, su deseo de depender de Él, su deseo de someterse a Él, entonces Dios se manifiesta. Ese es el referencial. Y se manifiesta manifestando su gracia, su favor, su beneplácito, ¿sí? Esa es la gracia de Dios. Entonces, a lo que más podemos aspirar en la cotidianidad es a disfrutar de su gracia, a tener su gracia, su favor. O sea, que el favor del Señor sea con nosotros, ¿sí? Pues nos asegura que las cosas nos van a ir bien, ¿sí? Nos asegura que vamos a tener seguridad, fortaleza, dirección. Pues por eso la gracia es quizás la bendición más grande que podemos tener, la gracia del Señor sobre nuestra vida. Entonces, esta oración, les digo, no voy a, pues yo podría hablarles de esto mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo cierto es que se los voy a dejar a su reflexión en esta traducción de Casiodoro de Reina, ¿sí? Que les digo que ofrece una gramática muy particular, de manera que se pueden ver ahí 6 contenidos muy bien delineados, muy bien delimitados, ¿sí? Para que ustedes esos 6 contenidos los puedan reflexionar y pensar, y cada palabra puede tener un significado extraordinario en el corazón, o sea, viéndolo desde la perspectiva devocional, es decir, desde la perspectiva del alma que busca una fortaleza, busca una dirección, busca una seguridad, ¿sí? Bueno, desde esa perspectiva devocional, si nosotros nos acercamos a Dios y pensamos, meditamos en cada una de estas palabras, yo les doy los ejes rectores, ¿verdad? Les doy las ideas principales que para mí, que puede ser otros, ¿verdad? Ya muchos han reflexionado en él desde la época de allá de la Reforma, pero hablaríamos de tres ejes principales, que sería cómo hallar gracia, ¿sí? Cómo mantenerse bajo la gracia y cómo crecer en la gracia, ¿sí? Entonces, si gustan, voy a permitirme leerlo en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 11 del Evangelio Santo de San Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ¿sí? En esta traducción de Casiodoro de Reina. Por la gramática que mantiene, que el contenido puede ser el mismo, pero la gramática, les digo, me despierta a mí muchos pensamientos. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan, y ahí empieza la oración. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí está un punto. Y seguido, dice: venga tu reino, y hay otro punto. Luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Voy a repasarles los 6 contenidos. O sea, cada contenido o cada pensamiento principal está después de un punto y seguido, ¿sí? Dice primero: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí está un punto. Ese sería un contenido, primer contenido. Luego, venga tu reino. Así nomás, esa sola expresión, y está otro punto, segundo contenido. Luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, tercer contenido. Cuarto, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. 5. Y por último, 6, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Entonces, les decía, pensando en estos 6 contenidos y tomando como tema principal la gracia de Dios, o sea, cómo hallar gracia, ¿sí? El primer contenido expresa quizás lo que sería la entrada, o sea, cómo acercarte a Dios, cómo acercarte a la divinidad, al Todopoderoso, ¿sí? Cómo acercarte a aquel que tiene, ¿sí?, en sus manos el poder sobre la vida y la muerte, ¿sí?, de los hijos de Dios, claro, ¿sí? Pues dice el texto: Padre.
O sea, todo el favor, la gracia que podamos recibir de parte de Dios es como hijos de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante. Y bueno, aquí se pueden abrir muchas reflexiones en relación con esto, ¿sí? Porque la palabra padre implica la paternidad de Dios. Y no todos, suena muy difícil decirlo, pero no todos son hijos. ¿Sí? Hay una diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo, ¿sí? Jesús en una ocasión dijo una palabra muy fuerte, muy dura, se las dijo a todos los fariseos que lo seguían, y les dijo, ustedes, dijo, son de vuestro padre el diablo, les dijo, porque la voluntad de vuestro padre quieren hacer. Entonces es muy difícil pensar en esto, y es un golpe muy duro, porque por lo general pues llegamos a flexibilizar tanto la relación con Dios, que consideramos que todos, ¿verdad? Son iguales delante de Dios. Incluso se ha cantado eso. No. Dios hace diferencia, sus hijos y los que no son sus hijos. Y para ser hijo hay que determinarse a ser hijo. Hay que tomar una determinación, porque nacemos como criaturas de Dios. Todos somos creados, ¿verdad?, por Dios, y somos criaturas de Dios, y nacen y mueren, pero llegar a tener la paternidad de Dios, ¿sí?, a ser hijos de Dios, tiene que ser a través de una determinación personal, ¿sí? Dice el Evangelio de San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Yo he dicho muchas veces que ser cristiano pues parece algo muy simple. Ya el día de hoy pues todo el mundo se siente que es cristiano, ¿sí? Pero ser hijo de Dios entraña tener la paternidad de Dios, entraña parecerse a Dios, ¿sí?, parecerse a Él, y esa tiene que ser la meta, ¿verdad?, de todo hijo de Dios. O sea, parecerse en su carácter, en su manera de relacionarse, en su manera de expresar la autoridad, ¿sí?, parecerse a Dios. Entonces, ese primer contenido, ¿cómo hallar gracia? Pues acercarte primeramente con confianza. Dios es Padre, Dios quiere ser Padre, ¿sí? Dios no está para condenar al mundo, ¿sí?, sino para que el mundo sea salvo. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice la epístola del apóstol Santiago, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Es decir, que Dios ama profundamente al mundo, ¿sí?, pero el mundo tiene que entender, ¿sí?, que Dios quiere ser su Padre. Entonces, al acercarnos en esa fe de decirle a Dios Padre, de poder decirle a Dios Padre, ¿sí?, hallamos gracia delante de sus ojos. Pero para llegar a esa dimensión de hijos, tenemos primeramente que reconocer, ¿sí?, a Jesús como el Señor, como el Salvador, como a quien Él envió, ¿sí? O sea, decirle a Dios Padre entraña que estamos dispuestos a aceptar su paternidad, a aceptar su señorío sobre nosotros, a aceptar su voluntad. Ahora ustedes y cuando ya hemos entrado a esa dimensión de hijos, que ya tomamos una decisión, entonces el hablarle de esa manera es algo que a Dios le complace profundamente, ¿sí? Padre, o sea, Dios es Padre, ¿sí? Dios no es ese personaje, ¿cómo se dice?, allá lejano, que está viendo a ver qué cosa se hace mal para juzgarla. No, Dios es bueno y Dios es amor. En ese sentido, Dios quiere ser Padre de todos, pero tiene que haber una voluntad. Entonces, lo primero es eso. Para dar gracia delante de Dios, tenemos que acercarnos a Él como hijos, estar dispuestos a ser hijos de Dios, estar dispuestos a recibir su paternidad, a aceptar su paternidad, ¿sí?, a creer en su paternidad, ¿sí?, a no tener temor. O sea, es un Padre amoroso, Dios, ¿sí? Luego la otra palabra, ¿sí?, dice nuestro, y ahí las cosas se comienzan a complicar muchísimo, porque no es mi Padre, es nuestro. Y en ese sentido, esto habla de comunión con el prójimo. Es importantísimo para abrir la comunión con Dios. Hay que acercarse con confianza, creyendo que Él nos ama, independientemente de que, les digo, de pronto hay personas que están totalmente alejadas, ¿verdad? Pero si en un momento de fe levantan su mirada al cielo
le dicen Padre, ¿sí? Dios inmediatamente, el referencial que busca es la fe, que alguien tenga fe y empieza a tratar con esa persona. Y si no conoce el camino, se lo va a enseñar. Si no sabe cómo hacer la voluntad de Dios, le va a enseñar, ¿sí? Porque Dios está presto para ayudarnos. Dios está presto para ayudar al hombre, pero el hombre tiene que tomar una determinación de fe. Y en el caso, les digo, de quienes ya estamos ahí, como ustedes que ya conocen el camino, ¿sí? Pues acercarse en esa confianza, pero también pensar que Dios es Padre de todos, ¿sí? En el sentido de que tenemos que buscar la paz con todos, tenemos que buscar la comunión con todos, ¿sí? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces el amor es una mera falacia, ¿verdad? Es algo meramente de palabras, ¿sí? Dios espera que pues amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Que entendamos que la comunión con Dios, la relación con Dios como Padre, entraña e implica la relación con nuestro prójimo, ¿sí? De manera que si no estamos en paz con nuestro prójimo, llámese mi esposa, mis hijos, mi suegra, ¿sí? Mis hermanos en la fe, llámese mi empleado de trabajo, ¿sí? Entonces dice la Escritura, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a acercarte a Dios en algún momento y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? O que traes una dificultad ahí con tu hermano, pues deja ahí tu ofrenda y ve, ¿sí? Y arregla tu problema primero y entonces ven y ofrece tu presente. Es decir, que para hallar gracia delante de los ojos de Dios, no solamente es decir, ay Padre, tú eres bueno, eres amoroso, yo creo. No, estar en paz. Hasta donde dependa de nosotros, decía el apóstol Pablo, estar en paz con todos. Decía, no debáis a nadie nada, sino el amaros, ¿sí? La única deuda que se espera que tengamos nosotros es una deuda de amor con el prójimo, de amor con nuestra familia, de amor con aquellos que nos rodean. Entonces, hallar gracia delante de los ojos de Dios implica acercarse con confianza, porque Dios es bueno. Dios no está con un dedo acusador culpando al hombre o culpando a sus hijos por sus pecados, sino que Dios quiere que seamos mejores cada día. Dios quiere que crezcamos en la gracia. Por eso es importante hallar gracia, ¿sí? Y crecer en la gracia, ¿sí? Pero, como les digo, si de alguna manera no valoramos la comunión, no procuramos la comunión con nuestro prójimo, ¿sí? No buscamos estar en paz con todos. A veces el estar en paz con todos nos implica de pronto humillarse, ¿verdad? Y tratar de arreglar las cosas. Hay gente muy rencorosa. Yo he tratado con gente rencorosísima que para ganármelos otra vez, para hacerlos entender y recibir el amor, es complicado, ¿sí? Para solucionar un problema interno de alguien que tiene resentimientos, odios, amarguras, ¿sí? Pero es posible, pero de pronto, les digo, tiene que haber esa voluntad, la voluntad de estar en paz con todos. Entonces, la puerta de entrada para hallar gracia es acercarse con confianza, siempre acérquese con confianza, ¿sí? Siempre tenga esa certeza de que Dios no está para condenarle, ¿sí? Dios le entiende, pero quiere que usted y yo vayamos creciendo en la gracia. Que si hay diferencias, dificultades, desavenencias, buscar estar en paz, ¿sí? A veces existe entre la familia la llamada guerra fría, ¿sí? Es una guerra que ahí está, ¿verdad? Que no es manifiesta, pero de alguna manera, como un mensaje que tiene el pastor Jonathan, es el de no amigos. No sé si se los ha compartido. Él habla del enemigo, que es el no amigo. O sea, simplemente no somos amigos, no procuramos amar, ¿sí? No lo amamos, ¿sí? No hacemos algo por él. A veces en la familia existe mucho esa guerra fría donde de alguna manera hasta nos alegramos si le va mal, ¿verdad? O si le va mal al cuñado o a la cuñada o a la suegra. Bueno, es que también, pues por eso le va mal, por esto, y argumentamos de alguna forma, porque hay eso, ¿sí? Entonces evitar todo eso, o sea, pensar que de pronto hay que estar en paz con todos, ¿sí? Y eso nos lleva a hallar gracia delante de Dios como sus hijos, ¿sí? Luego dice la tercera expresión del primer contenido, que estás en los cielos, ¿sí? O sea, imagínense nomás el poder tan grande que Dios tiene. Acercarnos a Él, pues, confiados en que nos ama, en que es bueno,
acercarnos a Él en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda, ¿sí? Procurando la comunión con todos, ¿sí? Procurando estar en paz con todos, ¿sí? Procurando arreglar las cosas con todos y creyendo en su inmenso poderío, en su grandeza, ¿sí? Él está en los cielos, es decir, tiene todo el poder, ¿sí? Tiene toda la autoridad, ¿sí? Para intervenir y modificar nuestro entorno, modificar nuestra vida y hacer que todas las cosas nos salgan bien, ¿sí? Nosotros podemos asegurar nuestro día, ¿sí? Nuestro día a día, de que las cosas nos van a ir bien, porque Dios es todopoderoso, que Dios nos va a guardar, que ya sea para vida o para muerte, vamos a estar en las manos del Señor, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Si nosotros somos hijos de Dios, no hay nada que temer. Tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso les digo, acercarte a tu padre. El niño, el pequeño, se acerca a su padre con toda la confianza. Tiene certeza de que su padre lo ama, de que su padre le va a hacer un bien, ¿sí? Y esa expresión de fe, de llamarle padre, implica el aceptar su señorío, su poderío, su majestad. Está por encima de todo. O sea, tenemos que aprender a reconocer y a disfrutar el poderío de nuestro Dios, ¿sí? O sea, saber que es todopoderoso para guardarme, ¿sí? Y si no me guarda, es porque tiene otro propósito mayor todavía. Dijeron aquellos compañeros de Daniel cuando los echaron al foso de los leones, si recuerdan ustedes, ¿verdad? Le dijeron al rey, pues sábete, rey, que nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu horno de fuego y de los pozos de los leones. Es poderoso para hacerlo. Pero si no lo hace, como quiera, nosotros no te vamos a servir, ¿sí? Porque hay algo más trascendente que la vida temporal. Entonces, quiero invitarlos a que pensemos y nos acerquemos de esa manera. Ya les digo, el segundo contenido ya entraña, ¿verdad?, cómo mantenerse bajo la gracia, ¿sí? Es una actitud, ¿verdad?, ya de compromiso, quizás, ¿sí? Con los valores de la fe. Venga tu reino. O sea, que tu reino se establezca, que tu reino se fortalezca, que tu reino se extienda. Tener los intereses nuestros en el reino de Dios, ¿sí? Tener comprometida mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi dinero en el reino. Eso entraña, ¿verdad?, el mantenerte bajo la gracia. Digo, el primero es cómo hallar gracia. Este segundo, venga tu reino, entraña el tener los mismos intereses del Señor, ¿sí? El Señor quiere que tengamos, pues, que coincidamos en intereses, ¿sí? Si somos demasiado temporalistas, que eso es lo que, perdónenme que se los diga, no quiero ofender a nadie, pero esta pandemia nos confrontó con nuestra temporalidad, ¿sí? Nos confrontó con la realidad de que los valores eternos o el valor eterno o las mansiones celestiales no tenían gran significado. Nos estábamos tan arraigados y estamos todavía tan arraigados a lo temporal que tenemos miedo a morir y no queremos morirnos. O sea, queremos estar aquí y gastar todo lo que sea necesario para preservar un momento más la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una actitud que nos ubica fuera del reino, ¿sí? Fuera de los intereses del reino. El reino es eterno. Tenemos que apreciar más la eternidad, ¿me explico? Y bueno, pues vivimos en la temporalidad, pero es circunstancial. La temporalidad, pues ya tengo yo 69 años, voy a cumplir, ¿sí? ¿Cuántos me quedan? No sé, ¿sí? Si me quedan 10 más, 5 más, pero los quiero desgastar en el reino, ¿sí? Los quiero desgastar ahí y les digo yo, hay que desgastarlos en favor de nuestros hijos, en favor del reino, invertir nuestros recursos, invertir nuestra vida, invertir nuestro tiempo, ¿sí? Darle prioridad a los valores espirituales. Eso hace que nos mantengamos bajo la gracia, porque de alguna manera la realidad temporal nos jala, ¿verdad? Y nos aparta de lo eterno, ¿sí?
Los recursos financieros los administramos a veces con tanta meticulosidad y tanto cuidado que no queremos invertir más que en el futuro nuestro y de nuestra familia, cuando no sabemos, ¿sí? Como aquel que dijo en un momento dado: alma, huélgate, muchos bienes tienes, sí, llenó sus graneros y acumuló riquezas, y dijo: ahora sí, huélgate ya, descansa. Y se oyó una voz que le dijo: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y todo eso que has construido, ¿para qué servirá? Entonces, tener mentalidad de reino es tener como principal valor en la cotidianidad el reino de Dios. Yo los invito a invertir, ¿sí?